Bienvenido a esta conexión de Pro Training y hoy tenemos la oportunidad de poder conversar con el doctor Ramiro y vamos a estar hablando un poco acerca de identidad, específicamente identidad digital. Creo que es un tema que nos concierne a todos para saber cómo nosotros podemos manifestar quiénes somos, pero también el tener cuidado a no perder nuestra esencia. Vivimos en un mundo globalizado, digitalizado y las redes sociales son parte de nuestra vida. Y va a ser bien importante que nosotros podamos meditar en este tema y que podamos sacar nuestras propias conclusiones. Bienvenido, doctor Ramiro. Gracias. ¿Cómo está? Gracias Bien. por acompañarnos en este espacio. Y quisiéramos iniciar con la pregunta más importante. ¿Cómo podemos definir identidad? La identidad es algo fundamental para hablar de este tema porque te posiciona como ser humano dentro de una sociedad. Entonces, si hablamos de identidad, hablamos de todos aquellos rasgos o características que las personas tienen y que la identifican como tal. ¿Qué es un rasgo o una característica? Podría ser aquella persona si es callada, si habla mucho, que si le gusta determinados temas, que comparte temas como de deporte, o a todo aquello que lo define y que le guste. Entonces, cuando yo tengo claro mi identidad, a partir de mi identidad yo empiezo a relacionarme con la gente. Entonces, antes de hablar de identidad digital, yo tengo que hablar de mi identidad y de la identidad real que yo tengo en los tiempos reales. Porque la red sí es cierto que hay una identidad digital, pero está definida en la realidad que yo estoy haciendo de mi identidad. Exacto. Entonces es muy importante, ¿por qué? Porque a partir de mi identidad yo empiezo a establecer en las redes una serie de relaciones con las demás personas. Entonces esas relaciones van a determinar lo que yo voy a expresar en las diferentes formas que se puede hacer en la plataforma, pero también lo que yo voy a recibir de las otras personas. Entonces si mi identidad no está clara, podría estar muy vulnerable a recibir información que va a distorsionar el proyecto de vida que yo pueda tener. Ahora, eso desde el punto de vista psicológico, estamos hablándolo, pero la Biblia menciona en Romanos capítulo 12, versículo 3, y Pablo está hablando a la iglesia en Roma y dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Es decir, que nuestra identidad se está formando. Usted decía a nivel, pudiéramos decirlo así, sociológico, a nivel del comportamiento, de rasgos, de cualidades, pero también nunca podemos dejar por fuera nuestra esencia que está en Dios, nuestro origen. Y cuando meditamos en esto, nosotros debemos de ser fieles a nuestra esencia. ¿Y por qué menciono esto? Porque me viene a la mente que muchas veces en las redes sociales hay personas que aparentan una cosa y realmente no lo son. Y pueden publicar fotos de lugares, de acontecimientos donde se perciben de una manera muy alegre. Personas donde dicen: hey, esto todo le va bien, pero en realidad son como máscaras, son como refugios donde la gente dice: quiero publicar esto, pero en realidad no es lo que yo siento, no es lo que yo soy. Pero al final, como usted decía, es muy cierto el término máscara, pero son como ilusiones que la gente puede proyectar a través de las redes, y son ilusiones porque no son reales. Yo puedo tomarme una foto en un gran paisaje y hacer creer que estoy en cualquier parte del mundo. Y la gente, lo primero, cuando publicas esa foto, dice: ¿y dónde estaba? Entonces yo quiero proyectar algo, pero a la vez no soy eso o no estoy en ese lugar. Entonces es muy importante eso, porque realmente ahí estamos hablando de cuánto uno proyecta su yo real, realmente quién soy. Y es muy importante eso a la hora de hablar de identidad digital. ¿Por qué? Porque al final, si la persona logra descubrir que realmente no es eso, ya sabe que uno pueden usar expresiones: no, es que charlatán siempre monta cosas y quiere aparentar cosas. Entonces, al final, yo estoy proyectando cosas a las demás personas, que las demás personas encuentran en mí que hay un yo irreal en las redes, y que al final pues pueden verme como una persona falsa, no auténtica, y si no soy así, entonces no puedo establecer una relación formal o seria con esta persona. Podemos hablar con ella, pero en términos, como dicen las personas, jugando, porque ella siempre canaliza. Ahora, ¿eso es malo o bueno? No, pero lo más importante es saber
que si yo puedo hacer esto, después como desenmascarar, te gustó, que creíste que estaba en Francia, si sale sosteniendo la Torre de Eiffel, pero cómo realmente nosotros proyectamos nuestra identidad en las redes. Entonces así te califican y así también empiezan a determinarte. Y es muy importante eso, dejarlo claro en las redes. Yo creo que ahí usted tocaba un punto clave, que es, y lo que mencionaba en la Biblia, porque ¿qué concepto tengo de mí mismo? Y la medida de ese concepto, para que sea verdad, tiene que estar basada en la fe. Y la fe tiene que ver con la convicción que yo tengo de Dios, la convicción de lo que no puedo ver, de lo que no puedo explicar, sino que yo he decidido creer. Y si yo no tengo claro esto, en realidad voy a manifestar cualquier cosa. Ahora, mire qué importante eso que dice la Biblia, porque tener una identidad clara a mí me posesiona sobre cómo yo quiero llevar mi vida. Yo estoy claro de quién soy y cómo puedo empezar a trazar mi línea de vida, si le puedo decir así. Pero también eso me posesiona para con los demás. Entonces, cuando yo tengo una identidad clara, yo no compito con los demás porque yo sé quién soy. Exacto. Entonces no necesito una medida más alta para que me digan quién soy porque ya sé quién soy, ni necesito tener una medida muy baja para expresar lástima a la gente o misericordia, sino que simplemente soy. Y el tener una identidad clara me posiciona en las relaciones. Entonces no necesito ni tener alta para presumir, como dice la gente, pero tampoco baja para despertar lástima en la gente. Y por otro lado, cuando yo tengo una identidad clara, eso me ayuda a mí también a respetar a las otras personas. Porque a veces cuando yo tengo una identidad baja, ataco a las otras personas para ponerla a mi mismo nivel. Entonces también determina las relaciones. Desde mi punto de vista de identidad, tener una identidad clara me permite, uno, posicionarme a mí mismo, pero también respetar a las otras personas. Y es muy importante. ¿Cómo nosotros podemos tener cuidado o cuáles serían algunos consejos, parámetros para cuidar nuestra identidad digital? Mire, es muy importante conocer las características de la red digital. Es muy importante saber que si yo publico algo, yo no voy a tener control en qué redes van a estar ni el tiempo que va a estar. ¿Dónde se va a compartir? Entonces es muy importante saber que si lo que yo voy a publicar es necesario que sea de orden público. ¿Por qué? Porque eso no sé dónde van a andar navegando ni quiénes van a tener acceso a esa información. Entonces, proteger mi identidad digital es algo que me protege a mi integridad. Por decir, hoy en día, y estamos hablando también de las crisis de valores que hay en la sociedad, hoy en día uno agarra una foto y hace bullying. Sí. Yo he conversado con muchos jóvenes que agarran la foto, te hacen el corte ahí en los Photoshop, sí, y te ponen una imagen por debajo de otra forma. Y esa es una manera de hacer bullying. Otras personas utilizan tu información y empiezan a cohesionarte, a querer sacar provecho de tu persona por una información que vos pusiste o que otra persona tuvo acceso y que la publicó, y que eso puede caer en contra de vos de una manera de que te pueden chantajear con eso. Ahora, si estamos hablando de una población joven que está saliendo o está estudiando o está proyectándose para trabajar, hoy en día las empresas te investigan a través de las redes. Entonces, cuando yo hablo de identidad, yo pongo en mi blog todos mis datos generales, pero también cada publicación, cada foto, cada argumento, cada respuesta que yo doy en las redes, habla de quién soy yo. Entonces, las empresas buscan, por decir, en cualquier medio como Facebook, y ellos miran qué foto está publicando. La foto que uno publica habla de uno mismo. Entonces, ellos van tomando parámetros y ellos te dicen si son responsables para hablar, qué tipo de foto está subiendo, exacto, cuáles son los tipos de conversaciones que tienen, cuál es la manera de expresarse con las personas. Y encontré una investigación que incluso te investigan si yo salí de una empresa y salí hablando mal de esa empresa. Entonces eso habla de uno, del profesionalismo que uno puede tener. Entonces cuando yo voy construyendo mi identidad en las redes, yo debo saber de ser auténtico para publicar algo correcto que después más adelante no pueda perjudicarme a mí. Y no es que hoy voy a maquillar mi identidad, sino que simplemente volvemos al principio bíblico. Sé quién soy
y empiezo a caminar y a publicar lo que yo soy. Creo que una de las cosas que ha afectado a nosotros que tenemos redes sociales es que no hemos logrado medir la magnitud o el alcance, como vos decías. Pero algo que me vino ahora, mientras estaba hablando, es que no solo es la foto que yo subo o el comentario que yo escribo, sino también los me gusta que yo doy. Porque si yo le doy me gusta a una publicación de determinada página acerca de cualquier tema, yo me estoy poniendo de acuerdo no solo con ese tema en específico, sino con la fuente, y me estoy de alguna manera identificando con lo que yo hice. Asociándote. Y a veces como que somos muy fáciles de dar me gusta a algo. O sea, claro, miramos una imagen medio bonita, pero no vemos el trasfondo, o qué significa, o quién es la persona que la publicó, cuál es la esencia de eso, cuál es la fuente. Y muchas veces nosotros decimos, por poner un ejemplo que nos pueda servir, decimos, pero no es malo escuchar música secular, no es malo escuchar música que no sea cristiana, pero en realidad, ¿cuál es la fuente de esa música? Y lo mismo ocurre en todo aquello que yo le doy me gusta, y yo estoy diciendo, estoy de acuerdo, yo estoy en pro de esto, y yo hasta puedo decir que puedo avalar ese comentario. Ahora, sobre lo que usted está diciendo, hay dos cosas muy importantes que hacer ver aquí. Uno es que lo que usted mira y lo que usted publica y lo que usted comparte puede hacerse una tendencia. Ajá. Y entonces al hacerse una tendencia en mí va modificando mi identidad. Entonces, si usted mira, las redes no son homogéneas. No es, aquí voy a hablar solo con estas personas que hablan sobre esto. No, estamos hablando con un sinnúmero de entidades que tienen sus propias particularidades. Entonces, las redes sociales tienen la característica que se van a desarrollar a partir de las identidades de otras personas, y no todos somos iguales, por eso tenemos identidad. La identidad es algo que te diferencia de otra persona. Pero ¿qué pasa cuando tenemos en común el fútbol, y yo me conecto en esa red y hablamos de fútbol, pero usted tiene otras tendencias, y entonces también usted no va a hablar solo de fútbol, pero miren, aquí está esta canción, y entonces, pero como es mi amigo Moisés y como hablamos de fútbol, entonces ya voy asociando otro, y eso yo lo voy incorporando en mi identidad. Y si yo no tengo clara mi identidad, entonces esto va a influir en mí. Ese es el efecto que tienen las redes, que interinfluyen en la gente. Yo influyo en la gente con lo que hablo, con lo que expreso, con lo que publico, pero también la gente influye en mí, en la información que yo estoy recibiendo de ella. Entonces, qué importante es saber quién soy y cuál es mi identidad a la hora que yo navego por las redes, porque voy a encontrar muchas cosas. Creo que todo nos lleva siempre a buscar a Dios, porque la identidad no es un evento solamente que yo puedo decir, ok, escuché el concepto de identidad y ya sé cuál es mi identidad, sino que es algo que yo debo de perseguir. Y si algo hemos aprendido en la iglesia es que necesitamos tener una experiencia con Dios desde el secreto para poder nosotros realmente definirnos. Y hay muchas veces que las redes sociales sirven para que nosotros podamos desahogar cosas que no hemos resuelto en el lugar secreto donde deberíamos. Así que la reflexión hoy es, necesitamos saber quiénes somos para saber para qué estamos en esta tierra, pero también para cuidar nuestra integridad. Yo quiero agradecerle, doctor, por su tiempo, por habernos acompañado, y solamente cerrar con algo. No todo lo que está en las redes sociales es verdad y necesitamos cuidar eso. Por eso, cuando buscamos a la verdad, que es Dios, la fuente de toda verdad, es el único lugar donde realmente vamos a saber quiénes somos. Así que cuida todo lo que está hoy publicando en tus redes y pregúntate, ¿esto tiene que ver con Dios? ¿Esto edifica? ¿Esto construye? ¿Estoy seguro de la fuente de lo que estoy compartiendo, de lo que estoy diciendo me gusta? Para que podamos tener una identidad sana y que podamos bendecir a otros, porque al final de eso se trata. Que el Señor te bendiga, gracias por tu tiempo y nos encontramos en cualquier momento.